Hola, bienvenido. Qué bueno encontrarnos nuevamente. A propósito de las crisis, en muchas ocasiones, gran cantidad de personas viven hablando de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis en la salud, crisis en el área personal, crisis en lo que tiene que ver con la situación en la familia. Están hablando en todo momento de crisis, crisis laboral, crisis social, entendiéndose que hay que aprender a vivir en la crisis, como también sacarle provecho a la crisis. Te quiero hacer una especie de ejemplo o analogía. Normalmente el águila, cuando va en su alto vuelo, se encuentra turbulencias en el aire. Turbulencias que en un momento dado son una crisis, porque ella viene planeando, por decirlo así, y se somete a unos vientos muy fuertes. Entra en crisis, por decirlo así. Y el águila muy hábilmente se queda, por decirlo así, casi que quieta, para que el mismo vendaval o el mismo viento la saque de la situación y vaya a un tiempo diferente. En la generalidad, las crisis también nos ofrecen esa parte de solución, por decirlo así. Cuando tú aprendes a identificar cuál es el inconveniente en la crisis, puedes tener más visión de salir de allí, de salir de ese momento. Porque muy bien se sabe que la crisis tiene que ver con un cambio brusco en algo que viene normal y luego se comienzan a presentar altibajos. Entonces hay modificaciones a una situación determinada. Entonces entras en crisis. Hay una que es muy frecuente, que es la crisis en salud, donde en la generalidad personas que vienen gozando de muy buena salud en algún momento se encuentran con algún inconveniente de enfermedad e inmediatamente entran en crisis que puede ser nerviosa o una crisis de estados anímicos, de depresión, de estrés. ¿Cómo salir de esa crisis o cómo sacarle provecho? Entendiéndose que puedes comenzar a hacer una muy buena realimentación, de empoderamiento, porque no te vas a quedar siempre en ese plano de enfermedad, porque igualmente vas a solicitar ayuda profesional para salir de esa circunstancia o de esa situación. Lo mismo en las crisis económicas, donde tal vez se presenten altibajos financieros que en la generalidad, en muchas ocasiones, son creados por la misma persona, porque quizás maneje niveles de endeudamiento superiores a sus ingresos y por razones obvias va a entrar en crisis económica, donde venía sosteniendo, por decir algo, un tren de gastos normal y bueno, por esta sociedad de consumo se vio interesado o motivado en cosas diferentes. Allí, en un momento dado, va a entrar dentro de un mercado compulsivo y obviamente cuando le toque o le corresponda generar correspondencia por esa obligación contraída, puede entrar en una crisis económica porque no tenía el suficiente capital o ingresos para cumplir. Entonces mira que en muchas ocasiones hay crisis que son creadas por la misma persona. Hay crisis sociales por el comportamiento de una sociedad, una estructura ya creada. Y eso genera también temor, pánico en las mismas personas. Comentarios de hacia dónde va nuestra ciudad, hacia dónde va nuestro país. Las crisis políticas, las que se viven en muchos países, donde lamentablemente los gobernantes manejan sus posturas no de líderes, sino de pseudo líderes,
buscando beneficios particulares, individuales, y los hacen ver como colectivos. Entonces, son crisis que en un momento dado hay que ir manejando, hay que ir soportando, hay que aprender a vivir de esas crisis. Y la verdad, en muchas ocasiones, cuando tú sales adelante de una crisis, es cuando tú comienzas a ver un horizonte diferente, un horizonte más placentero, un horizonte lleno de oportunidades. Normalmente, como se dice en algunas ocasiones, después de esas turbulencias viene la calma. Cuando tú vas en un avión y te dicen por los altavoces que va a haber una ligera turbulencia, en ese momento te sujetas, te aprietas un poco más el cinturón y bueno, viene la turbulencia, se pasa la turbulencia y nuevamente el avión queda a un nivel diferente, más cálido, más ameno se hace el viaje. Entonces, ¿hasta qué punto estás tú en capacidad de soportar una crisis? Recuerda muy bien, todas las crisis son manejables y siempre vas a encontrar mejores situaciones, mejores resultados cuando tú comienzas a identificar el porqué de la crisis. No entres en pánico, porque recuerda muy bien, cuando se entra en pánico en una crisis, sea cual sea, pierdes la objetividad, pierdes las directrices. Entonces, siempre que haya una crisis a cualquier nivel, revisa muy bien qué la está originando para que tú comiences a tomar acciones. Y vuelvo y repito, como lo he dicho en infinidad de videos, tú tienes que hacer una muy buena planificación. Cuando tú tienes planes de acción, tú puedes controlar las crisis. Las crisis se pueden presentar, vuelvo y lo repito, en cualquier momento. ¿Qué es lo importante? Que tú sepas manejarlas con una muy buena inteligencia. Porque la verdad, voy a mencionarlo, hay crisis que te hacen desgastar emocionalmente. Porque estás entrando en un pánico financiero, por decir algo, o en un pánico en salud, o en un pánico en tu ciudad o en tu país, por los gobernantes, o en el área social, o en el área laboral de reestructuraciones. Entonces, simple y llanamente, ¿cuál es la invitación, mensaje en este video? Que sepas tener un control y saber que de esa crisis tú puedes sacar lo mejor. Hacer como esa águila que se remonta después de entrar a una turbulencia y salir. No te pongas frenético ni exagerado al momento de afrontar la crisis, porque vuelvo y repito, puedes perder tu visión y tú eres una persona de creatividad, eres una persona muy proactiva, porque creo que ya has ido captando los mensajes en este tipo de temas. Así es que sácale provecho a las crisis. Nos encontraremos pronto.